Seguimos leyendo el libro de los Reyes, y si hace pocos días, antier, si no me equivoco, veíamos cómo el reino del norte, que tenía su capital en Samaria, fue destruido por las tropas asirias y luego fue colonizado cuando enviaron hombres y mujeres de otros pueblos para que se apoderaran de aquellas tierras, y cómo aquellos hombres y mujeres venidas de otras nacionalidades llegaron con sus propios dioses, con sus propios cultos, con sus propias devociones y tradiciones religiosas. Padecieron mucho, hasta que también trataron de invocar al Dios local, a Yahvé. Pero Yahvé fue para ellos un Dios más, no el único Dios verdadero. Un Dios que cobraba su parte en las ofrendas y sacrificios, pero no el único Dios a quien había que venerar, adorar, escuchar y seguir. Así terminó el reino del norte. Dejó de ser un reino para convertirse en una colonia de Asiria. El reino del sur, que tenía su capital en Jerusalén, donde reinaba todavía la dinastía de David, sobrevivió más años. Incluso hubo grandes reyes que renovaron el culto, que reformaron las costumbres y que fueron agradables al Señor nuestro Dios. Varias veces hubo intentos de conquistarla, pero muchas veces esos intentos fracasaron. Hoy nos encontramos ante un nuevo intento que tendrá éxito. El rey Nabucodonosor de Babilonia se lanza en contra del reino de Judá. Lo invade, sitia la ciudad santa de Jerusalén, resisten durante mucho tiempo, y cuando ya ven que la resistencia es imposible, el rey Joaquín se rinde. Muchos son llevados al destierro. La gente valiosa, la gente útil, los que se consideraban poco valiosos y poco útiles, los descartables, se quedaron en Judá. Y ellos constituirán el resto fiel, a partir del cual Dios de nuevo hará crecer a su pueblo, y Dios continuará sus promesas. Aquellos que desecharon los súbditos de Nabucodonosor se convertirán en piedra angular para la construcción de un nuevo reino. Sin embargo, la conquista de Judá fue diferente a la dominación de Samaria. Judá continuó siendo un reino, no una colonia, un reino con su propio rey, un reino con un rey de la dinastía davídica, de la casa de David, pero a final de cuentas un rey vasallo. Y Nabucodonosor deja en claro el vasallaje en dos hechos importantes: quitar al verdadero rey, al legítimo heredero, y llevárselo prisionero a su tierra, a Babilonia, y poner en su lugar a uno que no era sucesor legítimo al trono de Israel, a un tío de Joaquín. Está la dinastía de David, pero soy yo el que pone y el que quita reyes. Es el mensaje claro de Nabucodonosor. Soy yo
no Yahvé, no el Dios de ustedes. Soy yo el que gobierna. Y el segundo signo claro es que le cambia el nombre al rey. En lugar de Matanías, le pone Sedecías. Le cambia el nombre. En lugar de ser el regalo de Dios, se convierte en la justicia de Dios. Sedecías. Así es como ellos imponen ese vasallaje que durará varios años. En esta situación de devastación de ambos reinos de Israel y de Judá, se convirtieron, como nos decía el Salmo, en la burla, en la irrisión y en el escarnio de los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos, viendo el poderío de Babilonia, no habían ofrecido resistencia y habían logrado sobrevivir. Judá quiso hacerse el fuerte. Judá no fue prudente. Judá no se dio cuenta de que las fuerzas de Nabucodonosor eran mucho más grandes que las suyas propias. Quiso hacer frente con un ejército pequeño a un ejército grande que venía en su contra. Sería muy interesante que al ir repasando estos capítulos de la historia de Israel, leyéramos el libro del profeta Jeremías, principalmente desde el capítulo 38, 39 en adelante, que son los capítulos que se refieren a esta época del reinado de Joaquín y del reinado de Sedecías. Jeremías, un gran profeta, un profeta respetado y escuchado, pero un profeta al que muchas veces no quisieron hacer caso. Prefirieron hacer caso a los falsos profetas, a los que adulaban los oídos y el corazón de los reyes y de los nobles y de la corte. El rey Nabucodonosor no podrá contra ti. Somos fuertes, somos valientes, todo saldrá bien. Jerusalén es la ciudad santa. Jamás permitirá Dios que profanen la ciudad santa. En Jerusalén está el templo santo de Dios. Imposible que Yahvé permita que su templo sea profanado. Casa de Dios, casa de Dios. Jeremías muchas veces intervino, no con milagros. No era un profeta que hiciera milagros, como la mayoría de los profetas no hizo milagros. Con su palabra, con su reflexión sobre la palabra de Yahvé escrita en la Torá. Él les hablaba de las infidelidades. Él les hablaba de las injusticias, de la corrupción de la nobleza. Él les hablaba de la desigualdad y del hambre del pueblo. Él les hablaba de mucha gente indignada que seguramente con la entrada de Nabucodonosor se pondrían del lado de Nabucodonosor en contra de estos reyes que en lugar de velar por ellos, los habían tiranizado. Muchos años estuvo Jeremías en la cárcel. Mucho tiempo estuvo soportando amenazas de muerte. Mucho tiempo sintió que espiaban sus pasos para hacerlo caer en una trampa. Y Jeremías se mantuvo fiel, con gran dolor, con gran tristeza, con gran indignación, con la que muchas veces reza
como lo podremos leer en el libro de las Lamentaciones. No hicieron caso al verdadero profeta que hablaba con el mismo sentido común con que Jesús hablará. Un día Jesús a sus discípulos les dice que el hombre prudente, antes de ponerse a construir una torre monumental que todos pudieran admirar y decir, esta es la obra de fulano de tal, se pone a calcular cuánto dinero tengo, en cuánto me va a salir esta obra, cuánto dinero me faltaría, ¿puedo llevarla a término? ¿O la voy a dejar a medias y me voy a convertir en la burla de la gente de este pueblo, que me señalarán con el dedo y dirán, míralo, él es el que quiso hacer esa gran obra? Y mira nada más el fracaso. Ese mismo Jesús nos dice que el verdadero discípulo es prudente como un rey, que si sabe que nada más tiene un ejército de 10,000 hombres y viene en su contra un ejército de 100,000, no hace la guerra. Trata de negociar las mejores condiciones de paz. Trata de negociar las mejores condiciones de paz. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pero Joaquín y después su sucesor Sedecías no tenían ese sentido común. Ellos y sus cortesanos vivían bien, sin tener ojos ni oídos para la miseria del pueblo. Ellos cerraron sus ojos y su corazón, y llenos de soberbia y envalentonados, se atrevieron a enfrentar a ejércitos que los superaban. Es así como el reino de Judá se convirtió en un reino vasallo de los babilonios. Era gente humilde, era gente no apta para la guerra, era gente no apta para la construcción. Los albañiles, los herreros habían sido llevados a Babilonia. Eran gente indefensa. Y las bandas de los pueblos vecinos muchas veces asolaron sus tierras. Y a su vida ya de por sí pobre, y a los altos tributos que tenían que pagar a Babilonia, y al costo que suponía sostener su propia corte real, tenían que pagar además lo que hoy diríamos piso a esas bandas criminales, a esos carteles del crimen organizado de aquel tiempo, a moabitas, a amorreos, a filisteos, que llegaban a devastar sus ya devastadas comunidades. Sobre el perro más flaco se echan encima todas las pulgas vividoras, y el pueblo indefenso. Y Jeremías intercediendo por el pueblo sin ser escuchado por los reyes de Judá. Ese es el triste fin del reino de Judá, aunque todavía faltará una humillación más grande que mañana reflexionaremos, cuando de ser un reino vasallo se convierte en un simple territorio de los caldeos, donde gobierna no un rey, sino un gobernador impuesto por Nabucodonosor. Esa es la triste historia.
Y esa es la triste historia que también a nosotros como iglesia nos tiene que hacer reflexionar en nuestra fidelidad a la alianza con Dios, que nos tiene que hacer reflexionar en nuestra fidelidad al amor de nuestro Dios y a las leyes que en su sabiduría y amor Él quiso dejarnos. Un reino se derrumba desde dentro. No son las fuerzas de afuera lo que las destruye. Es esa corrupción interior lo que nos lleva a la destrucción, a la propia autodestrucción. Todas estas palabras nos hablan pues de nuestra realidad. Recordar la historia nos ayuda a comprender el presente y los retos que nos desafían para poder vislumbrar el futuro que queremos construir. Y eso es difícil. Eso es difícil cuando dentro de las mismas clases gobernantes hay pleitos, hay divisiones. De seguro se decía, se sintió feliz cuando quitaron a su sobrino Joaquín y a él lo proclamó rey Nabucodonosor. De seguro. A veces quienes gobiernan se dedican más a buscar su propio beneficio que a pensar en los problemas de la gente. Hoy nuevamente vemos problemas en nuestro Congreso local y nos duele que riñas de poder y de rapiña, que ambiciones electorales en un clima en el que el próximo año tendremos elecciones, hagan que se desvíe la atención de los problemas reales para centrarlos en sus propios intereses. Un reino se destruye desde dentro, desde la corrupción de su propio corazón. En el Santo Evangelio de hoy hemos escuchado también la palabra de Jesús. Pero hoy quisiera empezar la reflexión sobre el Evangelio que escuchamos a partir de los últimos versículos con los que acaba el Sermón de la Montaña y después pasar a este texto final que Jesús ha dicho. Las palabras finales nos dicen que cuando Jesús terminó de hablar, la gente estaba admirada. La gente estaba fascinada con lo que había oído. Y se decían los unos a los otros, este hombre habla con autoridad. Este hombre no habla como los escribas. Este hombre habla con autoridad. La autoridad de los escribas estaba fundada en el estudio de las Escrituras Santas. Se las sabían de memoria. La autoridad de Jesús no está fundada en el estudio, en un título escolar, en un título académico. Jesús habla con autoridad porque tiene el valor de decir lo que piensa. Porque tiene el valor de decir lo que piensa. Los escribas citaban a los escribas anteriores a ellos. Este pasaje así lo interpretaba Gilel. Este pasaje así lo interpretaba fulano. Pero tú qué dices, pero tú qué piensas. ¿Has venido a repetirnos los libros que has leído? ¿O tú tienes un pensamiento propio? Jesús se atreve a hablar desde su corazón. Ustedes han oído que se les dijo, pero yo les digo, yo. Jesús habla como autor
de sus propias palabras y de sus propios pensamientos. Jesús no es una repetidora que hace eco a consignas. Jesús tiene el valor de decir lo que piensa. Es un hombre sincero. Habla con autoridad. Pero decir lo que pensamos no basta para tener autoridad. Jesús no solo dice lo que piensa, sino lo que es más importante aún. Jesús piensa lo que dice. Para Jesús la libertad de expresión se debe ejercer responsablemente. Di lo que piensas, pero piénsalo bien antes de hablar. Jesús es un hombre que lee la palabra de Dios. Es un hombre que medita. Es un hombre que reflexiona. Es un hombre que trata de buscar qué es lo que realmente Dios nos ha querido decir y lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que esta palabra dicha en el ayer tiene significado en el hoy que estamos viviendo? Jesús es un hombre sincero, pero también es un hombre auténtico. Jesús dice lo que piensa, pero piensa lo que dice. No repite fórmulas, no repite recetas, no repite palabras o eslogans bonitos. Jesús piensa. Y tercero, lo más importante de la autoridad de Jesús. Jesús vive lo que piensa y lo que predica. Jesús vive lo que piensa y lo que predica. Y eso da valor a la palabra humana. Eso es lo que da autoridad a la palabra humana. Él hace lo que dice. Él no dice una cosa y hace otra. Es coherente. A partir de ese final, podemos reflexionar en estas palabras últimas del Sermón de la Montaña. Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que escuche la palabra y la ponga en práctica. No todo el que me diga Señor, Señor. Hay mucha gente devota. Hay mucha gente que reza mucho, que se pasa el día invocando al Señor, 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 Dios mío, Virgencita, San Fulano. Pero eso no basta para ser discípulo. Para ser discípulo no importa la palabra que dices, sino la palabra que escuchas. ¿Has escuchado a Dios? ¿O nada más quieres estarle tú hablando a Dios? Para Jesús importa la palabra que escuchas y vives, no la palabra que dices o que predicas. En aquel día muchos me dirán: Señor, hemos hablado en tu nombre. Hemos expulsado demonios y hecho milagros en tu nombre. Y yo les diré: apártense de mí los que obraron el mal. No es la palabra que le decimos a Dios, ni es la palabra que predicamos a los demás la que nos hace discípulos de Jesús. Es la palabra que escuchamos. Es la palabra que escuchada queremos vivir. Nos esforzamos en vivir. Eso es lo que nos hace discípulos. Y finalmente, esa encantadora parábola de Jesús. El reino de los cielos se parece a un hombre y a una mujer prudentes que edificaron su casa sobre roca. Vinieron los huracanes, hubo temblores, los ríos se desbordaron, hubo inundaciones
y la casa se mantuvo en pie. Estaba cimentada sobre roca. En cambio, aquel que escucha mi palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre y a una mujer imprudentes que edificaron su casa sobre arena. Y cuando vino el temblor, y cuando llegó el huracán, y cuando el arroyo se creció, y cuando se inundó de tanto llover, la casa se derrumbó. Lo hemos perdido todo, porque edificaste sobre arena. Sobreedificaste, porque edificaste sobre arena. Ese es el mensaje de Jesús. El reino de Israel y el reino de Judá. Reinos edificados sobre arena. Sobre una palabra escuchada, pero nunca vivida. Matrimonios destruidos, edificados sobre arena y no sobre roca. Pueblos que caminan hacia su ruina porque están edificados sobre arena y no sobre roca. Palabras escuchadas, pero nunca vividas. Cristianos incoherentes que rezamos, que proclamamos nuestra fe, pero que no la vivimos. No los conozco. Aléjense de mí los que obraron el mal. Que el Señor nos conceda la conversión del corazón para que escuchando su palabra la pongamos por obra y construyamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra parroquia sobre el cimiento sólido de la palabra de Dios escuchada y vivida.